eh, fundadora de Pangea, creo que es, o Pangea, en Ecuador. Así que muchas gracias por su intervención en prevención del estrés y conflictos familiares. Terminamos este segmento y iniciamos con justicia y políticas públicas, el rol del Estado en el fortalecimiento de la familia. Invitamos al doctor Heider Domínguez, se encuentra presente. Sí, Doctor buenas Heider, muy buenas tardes. tardes. Déjeme presentarlo al doctor. Ya. Magistrado y vicepresidente del Tribunal Constitucional, ha sido director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, ha sido alto funcionario de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Ha participado en proyectos del sistema y modernización de la justicia de la cooperación internacional, Comunidad Europea, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Cooperación alemana, estadounidense, canadiense, coreana, entre otras. Muy buenas tardes, doctor, y la ponencia del doctor es Derechos Constitucionales de la Familia. Muy buenas tardes. Adelante, doctor. Gracias. Gracias. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi primeras palabras es de agradecimiento a los organizadores, al Centro de Política Familiar, Visión y Desarrollo, a su vez también a la Organización Democrática Mundial en este segundo foro internacional. Voy a tratar de ser breve, claro y preciso, y lo que vamos a desarrollar es cómo el Estado ha formalizado a la institución familiar. Este eje 3 tiene que ver con la justicia y las políticas públicas, particularmente el rol del Estado en el fortalecimiento de la familia. Y para nosotros, el Tribunal Constitucional forma parte del Estado y en consecuencia también tiene que cumplir un rol en aras de consolidar el espacio familiar, desde la perspectiva de los derechos constitucionales. O, en otros términos, vamos a tratar de hablar sobre el tratamiento constitucional de la familia y los derechos que esta institución natural origina y encierra dentro de nuestra organización, dentro de nuestra sociedad. Vamos a ver entonces el ángulo o la perspectiva jurídica constitucional de lo que se ha estado conversando, dialogando el día de hoy. Y para ello voy a hablar desde dos bloques. El primer bloque es la familia en nuestra constitución vigente y la familia, segundo bloque, en la constitución interpretada. Es decir, cómo el Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha ido decantando y construyendo y contribuyendo a la institución familiar. Desde el punto de vista de nuestro mayor texto fundamental, como es una constitución, si bien es cierto, el Estado tiene en su artículo 44 cuatro deberes primordiales. Uno de ellos es garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, de nuestros derechos constitucionales, ya sea que se encuentren en la Constitución o no se encuentren literalmente señalados en esta Carta Fundamental. Ese es un primer gran deber del Estado. Pero también, de un modo particular, en el artículo 4 de nuestra Constitución, en su capítulo 2, regula los derechos sociales y económicos, y dentro de ellas a la familia. Entonces, ese deber del Estado, esa obligación del Estado en relación con los derechos socioeconómicos y los derechos de la familia, tiene que ver también con su plena vigencia. Y este artículo es un artículo interesante, porque aquí señala que la comunidad, o sea, nosotros, y el Estado, o sea, la autoridad, deben proteger especialmente, primero, a la persona individualmente considerada, por ejemplo, al niño, al adolescente, a la madre y al anciano. Y también a la persona en su dimensión social, en su dimensión sociofamiliar. Por eso protege a la familia y promueve el matrimonio.
Asimismo, este artículo señala que la familia es una institución natural y fundamental de la sociedad. ¿Y por qué es natural? Porque al igual que los derechos humanos, la familia y los derechos corresponden a la naturaleza intrínseca de la condición humana, a su dimensión existencial. Por eso que la familia y los derechos preexisten al Estado. Lo que hace la organización estadual es regular y reconocer en las normas jurídicas y en su máxima expresión con la Constitución aquello que ya existe. Ya existe de por sí la familia y sus derechos. Y es fundamental la familia desde el punto de vista constitucional porque a través del principio de fundamentalidad, una constitución orgánica como la nuestra regula aquello que en el derecho constitucional se denomina lo esencial para una sociedad, para un Estado. Y aquello que es esencial es la persona, la sociedad, la familia, el Estado. Por eso que la Constitución es un documento de mínimos, regula mínimamente aquello que es esencial para la coexistencia, para la convivencia del ser humano. Eso es importante en este artículo 4. Y además porque también hablamos de una familia no solamente conformada por los padres, los hijos, inclúyase los hijos adoptivos como también los abuelos. Y finalmente, el artículo 7 de la Constitución, haciendo una interpretación sistemática de la misma, regula un derecho llamado derecho a la protección del medio familiar, del deber que tiene el Estado, porque tenemos un derecho a la protección familiar, a ese espacio de convivencia familiar. Pero no solamente todos nosotros tenemos ese derecho a la protección del medio familiar, sino también, dice este artículo, que eso genera a la vez el deber de todos nosotros de contribuir en la promoción y defensa de la familia. Claro, y es que una constitución no solamente regula derechos, como siempre se nos ha enseñado. Vivimos en épocas o tiempos de derechos, sino también hay que darle una especial relevancia también a los deberes. Y es que la Constitución, como una norma jurídica, genera obligaciones de fiel cumplimiento. Así como existe la obligación de pagar nuestros tributos, pese a que no está literalmente señalado en la Constitución, pero se deriva precisamente de los derechos. Igual sucede con el deber que tenemos todos nosotros, no solamente de proteger, o mejor dicho, de reconocer ese derecho a la familia, sino sobre todo velar por su protección. Asimismo, vale recordar, y esta es una contribución de nuestra normatividad infraconstitucional, que además de la Constitución tenemos nuestro nuevo Código Procesal Constitucional. Es decir, veamos rápidamente la tutela de los derechos constitucionales de la familia, básicamente en un tema puntual. Cuando es vulnerado un derecho, corresponde equilibrar o restablecer al estado anterior de su vulneración a través del proceso de amparo. Se puede cautelar la lesión o vulneración de cualquier derecho constitucional, socio, familiar o precisamente de la familia. Pero debemos reconocer que como el amparo es residual subsidiario, primero tenemos que acudir a las vías igualmente satisfactorias que también deban proteger este derecho. Esto es, por ejemplo, ir a los procesos judiciales de familia, cuando se trata, por ejemplo, de tenencia de los hijos, porque a veces se pretende, vía el amparo, que el juez constitucional se pronuncie sobre la tenencia cuando es una institución propia de los predios judiciales. Claro, salvo que exista una urgencia, salvo que exista un daño irreparable para poder ir al amparo. Pero también tenemos el habeas corpus. Fíjense ustedes, el habeas corpus también puede proteger a la familia. Tradicionalmente, el habeas corpus es un instrumento procesal
para proteger la libertad personal, la libertad ambulatoria, locomotora de las personas. Si yo camino libremente por las calles del Perú y me detienen arbitrariamente, procede en efecto el habeas corpus. Pero también nuestro nuevo Código Procesal Constitucional, en el artículo 33.21, regula el habeas corpus para proteger el derecho a la familia, el derecho a la protección de la familia frente a actos de violencia doméstica. Para que se me entienda mejor, por ejemplo, si no se deja salir a los padres ancianos de su propio domicilio por parte de uno de sus hijos, o no se le permite al resto de los hijos poder entrar al domicilio de los padres para visitar a sus padres, ahí no solamente se está vulnerando el derecho a la libertad individual de esos padres, porque no se les permite salir de su propio domicilio, sino además, y aquí está el agregado del nuevo Código Procesal Constitucional, esa restricción hacia los padres está también causando una vulneración a la familia, a los hijos que no se les puede permitir ingresar. Y es que el amparo o el habeas corpus procede no solamente contra el Estado, sino también contra los particulares. Esta protección nació jurisprudencialmente y fue recogido o ha sido recogido en nuestro Código Procesal Constitucional del año 2021. Como ustedes podrán haber, como pueden ustedes apreciar, la protección al más alto nivel de la familia creemos que tiene un reconocimiento importante dentro de nuestro texto constitucional. Pasemos ahora al segundo bloque, es decir, la familia en la Constitución interpretada. Esto es, ¿cómo ha interpretado en su labor jurisprudencial el Tribunal Constitucional en relación con la familia y los derechos que de ella se derivan o se originan? Con propiedad será en este siglo XXI que el Tribunal Constitucional, desde los inicios del presente siglo, ha puesto una mirada especial en la familia. Siempre ha tenido una interpretación tuitiva, garantista, que incluso va más allá de una interpretación literal de la norma, como lo vamos a ver. El TC, o el Tribunal Constitucional, ha optado por el reconocimiento gradualmente de la amplitud del concepto de familia de molde tradicional. Y esto lo podemos ver a través de algunas piezas jurisprudenciales que vale la pena dar cuenta. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha señalado, la familia no puede concebirse como una institución que únicamente materialice la dimensión generativa o de procreación, ya que es encargada también de transmitir valores éticos, cívicos y culturales. También ha dicho el tribunal que el instituto natural de la familia constitucionalmente ha dado lugar a nuevas estructuras familiares, como por ejemplo las unidades de hecho, las familias monoparentales y las reconstituidas, vale decir, familias ensambladas. También a lo largo de su quehacer interpretativo, el órgano de control ha dicho que el instituto de la familia trasciende al del matrimonio, considerando la existencia de una gran cantidad de familias extramatrimoniales. También ha señalado que, por ejemplo, traslado impuesto a trabajador, el traslado impuesto al trabajador, sin considerar su rol como curador judicial de sus hermanos con discapacidad, y no obstante se le traslada al trabajador, vulnera la unidad familiar. Asimismo, en los últimos años, el actual Tribunal Constitucional ha tenido una especial cuidado de protección a la familia, por ejemplo, en dos casos emblemáticos. El primero, haciendo una interpretación siempre a favor de la familia, más allá de la literalidad de la norma. En el caso, por ejemplo, de la adopción de adultos y la exigencia de la diferencia mínima en caso de vínculo paterno-filial preexistente. Por ejemplo, una persona de 25 años de edad, quien fue adoptado por un hombre de 42 años a través de un procedimiento notarial,
este adoptado era, o esta persona que adoptaba era la pareja y la madre de la persona de 25 años de edad. En este caso, por ejemplo, Renier canceló el acta de nacimiento porque la adopción no cumplía con un requisito del Código Civil. Uno de ellos, o uno de los requisitos, es que se establece una diferencia mínima de edad entre el adoptante y el adoptado, al menos de 18 años. No puede ser menos de 18 años la diferencia entre el adoptante y el adoptado. Sin embargo, había, en este caso, había una diferencia de no de 18, sino de 17 años. Y además, había el tribunal apelado a un vínculo sociofamiliar, tanto el adoptante como el adoptado, que cuando se solicitó la adopción, el primero tenía 25 y el segundo 42 años, no obstante esa situación, ellos habían vivido ya por más de 20 años. Había una relación familiar por más de 20 años. Entonces, esa situación sociofamiliar ha permitido para que el Tribunal Constitucional, en este caso en particular, no sea necesario que se cumpla a los 18 años de edad. Ante ese criterio cuantitativo ha prevalecido el criterio cualitativo. Y además se ha exhortado en esta sentencia que el Congreso deba legislar para casos similares. Y finalmente, el Tribunal Constitucional, en otro caso, ha declarado el estado de cosas inconstitucionales en relación con la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad del servicio público de salud a las personas que padecen de enfermedades raras y huérfanos. Es decir, se trata del caso de un niño que padecía de o que tiene distrofia muscular de Duchenne y de salud no tenía las condiciones para su tratamiento, o en todo caso, no quería disponer del recurso económico para que se pueda tratar estos niños. En este caso, el Tribunal Constitucional, porque este niño, dentro de su núcleo familiar, siempre la salud debe tenerse presente. En este caso, el Tribunal Constitucional declaró fundada, por supuesto, el amparo para que E-Salud, como ente rector, elabore, diseñe una propuesta de un plan de acción general y específico para la institución con el objeto de buscar solucionar las deficiencias en la atención de los pacientes de enfermedades raras y huérfanos. Aquí se había vulnerado el derecho al disfrute del más alto nivel posible de la salud física y mental de los niños y que, por supuesto, trae consecuencias en la unidad familiar. Y decimos Estado constitucional, ¿por qué? El Estado constitucional, el estado de cosas inconstitucionales, mejor dicho, es una técnica que significa que el fallo, en este caso de el niño con sus apoderados versus de salud, no solamente vincule a ambas partes, sino trascienda el fallo. Es decir, se extienda sus efectos a todos los casos similares de enfermedades raras en el Perú, por problemas estructurales, básicamente. Y en consecuencia, hoy las personas que sufren estas enfermedades raras y que además, por supuesto, puede desquebrajar el medio familiar, la unidad familiar, ya no es necesario ir al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial, porque ya con este fallo se ha declarado el estado de cosas inconstitucionales y en consecuencia esta sentencia tiene efectos para todo ese sector de la población vulnerable. En consecuencia, si quisiéramos hacer un balance, claro, con marchas y contramarchas, por supuesto, el balance consideramos que ha sido positivo en relación con la jurisprudencia y la protección de la familia. Ha ido ampliándose progresivamente. Y como derecho socio-familiar, a veces no son derechos de fácil aplicación.
sino progresivamente en el tiempo. Y además, en estos fallos, el Estado ha señalado, a través del Tribunal Constitucional, por supuesto, que se fortalezcan las políticas públicas dando especial tratamiento al niño, al anciano, a la madre, que finalmente constituyen una parte fundamental para la familia. En ese sentido, creemos que eh, el rol del Tribunal Constitucional de alguna manera ha sido un rol tuitivo, es decir, de controlar los derechos cuando estos han sido afectados y lesionados y buscar el equilibrio o restaurar el equilibrio cuando han sido lesionados o vulnerados los derechos de la familia. Gracias. Muchas gracias al doctor Heider Domínguez, vicepresidente del Tribunal Constitucional, eh, en en su intervención como derechos constitucionales de la familia. Gracias. Muchas gracias, doctor. Seguimos con Cecilia Tello. También puedes llamar a Desmond y si el hombre no se ha ido del país, podemos arreglar otra reunión. No es necesario. Cecilia Ya. Alejandra Tello, ¿te encuentra presente? Sí, acá estoy. Cecilia Alejandra Tello, muy buenas tardes, doctora. Déjeme presentarla, por favor. La doctora Cecilia Alejandra Tello Guerrero es directora general de la Dirección General de Derecho Fundamentales Laborales del MINTRA, abogada especialista de Derechos Fundamentales Laborales y es directora de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales, abogada y especialista en gestión pública con más de 19 años de experiencia en el diseño, asesoría y ejecución de políticas y normas en el ámbito laboral, de derechos fundamentales, género y desarrollo social. Máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y magíster en Derecho Público por la ESAM. Nos, nos va a, perdón, con la intervención de su ponencia, conciliación, trabajo, familia y políticas laborales. Muy buenas tardes, doctora. Adelante. Buenas tardes. Para poder apoyarme un poco en que podamos tener algún tipo de y fijar algunos aspectos de la presentación que traigo para ustedes el día de hoy, en el contexto de la conciliación en el trabajo y la vida familiar. Creo que es importante empezar preguntándonos por qué hablamos de esta relación, por qué hablamos de la importancia o de la relevancia de la conciliación entre el trabajo y la vida familiar. Y hablamos de esta relación como importante, incluso a nivel del Estado se ha decidido regular con relación a esta relación, es porque necesitamos fortalecer las familias a partir de su democratización, de poder fortalecer la participación tanto a nivel de los trabajos no remunerados, que son las actividades que realizamos dentro del hogar para el cuidado, tanto de las personas dependientes de nosotros mismos y también de la comunidad a nivel de cómo nosotros nos desarrollamos para cuidar a los demás y también para tener una participación dentro del trabajo remunerado de todos los miembros del hogar, entendiendo que el trabajo dignifica a la persona y también contribuye a poder consolidar un proyecto de vida. Y es en ese contexto donde buscamos fortalecer y democratizar las familias desde reorganizar
y redistribuir los trabajos de cuidado, que nosotros tenemos algunas estadísticas que nos plantean la importancia a partir de datos claves. Esta importancia se centra básicamente en que las mujeres, esta importancia se centra en revertir básicamente datos como, por ejemplo, que las mujeres concentran la mayor parte del trabajo no remunerado. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? La encuesta nacional del uso del tiempo, que fue publicada con datos hasta el año pasado, que es la ENUD, que actualiza información ya casi 14 años en el país, nos plantea que hasta la fecha las mujeres emplean 5.12 horas diarias de trabajo no remunerado frente al tiempo que emplean los varones en estas mismas labores. Y que en conclusión, estas labores terminan representando para las mujeres 3 veces más de trabajo no remunerado frente a los varones. ¿Y qué constituye esta situación? Constituye también un proceso de desigualdad que se traduce en una doble jornada para las mujeres y que en muchos de los casos terminan generando que no exista participación dentro del espacio remunerado para ellas frente a las dificultades que significa esta sobrecarga de tareas. Además de eso, lo que nosotros podemos advertir también, además de las cifras, es que la participación de las mujeres en la fuerza laboral remunerada todavía presenta una brecha. Y esta brecha, además de tener alrededor de cerca de 17 puntos porcentuales, además en la caracterización del trabajo de las mujeres en el mercado laboral, está caracterizado predominantemente por trabajos parciales, trabajan en sectores de servicio donde la remuneración es mucho más baja frente a los trabajos a los que pueden acceder los varones, porque además, si seguimos la línea de la ocupación en la sobrecarga de trabajos no remunerados, esta sobrecarga también no permite mayor especialización o desarrollo de actividades a nivel académico que te permitan tu participación o la participación de las mujeres con mayor posicionamiento y posibilidad de acceder a mejores posiciones a nivel del mercado laboral. Además, es un trabajo vulnerable. Recordando la pandemia, si se enfoca el trabajo en nivel de servicios, lo que nosotros tenemos es que frente a situaciones de crisis, los trabajos vulnerables son los que primero se contraen y terminan incrementando en estas actividades económicas el desempleo. Y por lo tanto, hay mayor desempleo para las mujeres en estos contextos y mayor fragilidad en las economías. Además de ello, y como muy bien se ha mencionado dentro de la exposición del doctor que me antecedió, una de las claves necesarias de poder reivindicar dentro de la estructura familiar es el derecho a una vida libre de violencia. Y una parte central que ya reconoce la conciliación del trabajo y la vida familiar es poder también fomentar la independencia económica. Porque una de las maneras también de generar un límite a la violencia económica, a la violencia doméstica, es poder lograr el fortalecimiento económico de todos los miembros del hogar. En ese contexto, ya establecidas las razones o la importancia de hablar de esta conciliación, de esta relación, vamos a mirar algunos aspectos concretos vinculados a los impactos. Uno de los impactos que se dan a propósito de estas cifras es la brecha salarial. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se traduce esto? Que la forma en la que participan las mujeres en el mercado laboral, donde se generan menores ingresos y también por las características de cómo participa, es que existe una brecha importante de cuántos son los ingresos que reportan los varones frente a las mujeres. Pero además de eso,
Existen otros sesgos que generan que en actividades similares, puestos similares, funciones similares, las mujeres tienen ingresos muy por debajo de los que tienen los varones. Y esta es una situación que podemos advertir como discriminatoria. Además de eso, y que se encuentra también estudiado, es que la maternidad amplía la brecha laboral y reduce la continuidad del empleo. Hay un documento de investigación de Ñopo y Jaramillo, que son dos investigadores vinculados al mercado laboral, que señalan en uno de sus textos que la tasa de ocupación, que es el porcentaje de la población económicamente activa, es decir, la ocupada dentro de la población económicamente activa, es mayor entre los hombres que entre las mujeres. Además, y eso lo hemos visto en el cuadro anterior, además, la presencia de niños menores de 6 años dentro del hogar exacerba las diferencias en tasas de ocupación. En parte porque una mayor proporción de hombres trabajan, pero también porque una menor proporción de mujeres está en el mercado laboral. Pero además de ello, se identifica que tener un niño o una niña en el hogar amplía la brecha de empleo entre hombres y mujeres en 10 puntos porcentuales. Y además de esto, señalan que cada uno de los niños adicionales al primer hijo incrementa esta brecha en 5 puntos porcentuales. Entonces, ¿y esta razón por qué se da? Porque hay una necesidad de conciliar la vida familiar, las responsabilidades familiares, para poder fomentar una participación equitativa y justa a nivel de trabajo remunerado. Entonces, ¿qué entendemos bajo este contexto de lo que ya hemos podido ir viendo sobre conciliación? La conciliación es la armonía del trabajo remunerado con responsabilidades de cuidado y de vida personal, e incluye en este contexto, desde el marco laboral, las licencias, la flexibilidad horaria, el teletrabajo, los servicios de cuidado que están enmarcados en esta discusión, que es la importancia de poder incorporar a nivel del país una ley de cuidados que reconozca un derecho de cuidados y que además se construya un sistema de cuidados que reconozca servicios tanto comunitarios, privados y también a nivel de el sector público que faciliten también y contribuyan en la responsabilidad de cuidar. Y es en ese contexto que necesitamos, bajo ese enfoque, establecer una cultura de corresponsabilidad. Entonces, y bajo dicho marco, discúlpenme por favor, justo estaba, como se ha alargado un poquito la participación, en la oficina tengo algunos pendientes y es lo que se me acaba de comunicar. Entonces, mirando esta comprensión sobre la importancia de la conciliación, una de los elementos claves es hablar de una cultura de corresponsabilidad y que es un hilo conductor que ha acompañado varias de las ponencias que yo he tenido la oportunidad de escuchar en este contexto. Porque si no hablamos de solidaridad dentro de la familia, si no hablamos de redistribución de las obligaciones y de la carga de labores dentro de la familia, entonces no estamos construyendo la ciudadanía que necesitamos establecer para que nuestros hijos participen de manera solidaria y corresponsable y de manera ética en su vida a nivel de las esferas de la sociedad. Porque hay un ejemplo bastante claro y que nos puede llamar a nosotros a la reflexión, que es cómo podemos entender, por ejemplo, que tenemos a una sola persona para no solamente identificar a una mujer en las labores de cuidado. ¿Cómo podemos entender, por ejemplo, que uno de los miembros del hogar sea el único responsable de todas las tareas del hogar, mientras que los demás pueden desarrollar proyectos de vida, descansar
y cumplir una vida en el marco de sus expectativas. Y la otra persona no. Y esta persona que recarga todas esas actividades pierde todas esas oportunidades. No estamos hablando de solidaridad, no estamos hablando de empatía, no estamos hablando de justificar o de dignificar la vida de todos dentro de un espacio tan pequeñito que es la familia, sino por el contrario, lo que estamos haciendo es hablando de falta de solidaridad, de empatía, falta de reconocimiento de la dignidad de todos los miembros del hogar. Y es aquí donde el derecho del trabajo, mirando las esferas relacionales que tiene directamente, que es la sociedad, la familia, donde se involucra, de donde pertenece la persona trabajadora y el empleador también, es que es parte importante de este proceso de conciliación. Y es en ese contexto que el país tiene algunos avances normativos. Entre los avances normativos que tiene se encuentra la ratificación del convenio 156, que está relacionado a los trabajadores con responsabilidades familiares. Y en el marco de los trabajadores con responsabilidades familiares, encarga tanto al Estado, a los empleadores y a los trabajadores, mirados desde la organización sindical, que se puedan establecer medidas para que uno se pueda elegir libremente el empleo, para que tengan también en cuenta las necesidades de las personas que son parte del mundo laboral. Y en este caso, por ejemplo, están dadas las diferencias reales que existen en la participación de los varones y de las mujeres en el mundo del trabajo. Las mujeres en edad fértil se embarazan, tienen hijos y necesitan también de manera diferenciada tener licencias, tener un respeto a un horario para la lactancia, tener un espacio diferenciado también para poder continuar con la lactancia a través de el retiro de la leche en un momento clave dentro del horario o la jornada laboral. Y que eso lo vamos a ver más adelante dentro de la normativa. Y a eso apunta este convenio y también el convenio 183 sobre la protección de la maternidad. La protección mirada desde la prohibición de que a través de esta condición que puede tener la mujer trabajadora no se le excluya del mercado laboral. Pero no solamente no se le excluya desde su participación activa, sino también desde una mirada de conciliación. Entonces, desde que el hecho de gestar no signifique para ella no tener la aspiración de poder trabajar o participar en el mercado de trabajo. Además de eso, está el convenio 189 sobre el trabajo doméstico, que está vinculado al trabajo de las personas trabajadoras del hogar. Y aquí es clave también mirando la conciliación. Porque mirando la conciliación de las personas trabajadoras del hogar, lo que nosotros vemos es el reconocimiento que debemos dar a esta actividad económica desde el contexto de lo que nos permite a los miembros del hogar desarrollar en nuestras vidas y en nuestros proyectos de vida. Como una mujer que trabaja, porque mayoritariamente son mujeres que trabajan dentro del hogar, asistiéndonos a nivel de la comida, del lavado de nuestra ropa, de la limpieza, de la casa, del cuidado de nuestros niños, nos permiten tanto al padre como a la madre continuar con un proyecto de vida y sobre todo gestionar el sostén de nuestras familias. ¿Cuánto es deliberante esta actividad para poder mantener la posibilidad de subsistir a nivel de nuestras familias a través del trabajo que nosotros podemos desarrollar fuera de casa? Y es aquí que es importante también mirar bajo esos ojos la importancia del trabajo doméstico y reconocer que la ratificación del convenio 189 no solamente es el reconocimiento de derechos laborales de la trabajadora del hogar, sino es también su contexto a nivel del desarrollo económico para las familias que tiene esta actividad.
Además de eso, también está el reconocimiento, la ratificación, perdón, del Convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. ¿Cómo a nosotros hacer frente a la violencia desde el mundo del trabajo nos permite sostener el trabajo remunerado de las personas en estos espacios y sobre todo de las mujeres, porque en mayor medida la violencia está dirigida contra las mujeres? Y esto permite también sostener el recurso o la generación de recursos para que esta persona pueda, pueda tener una participación en mejores condiciones dentro de su espacio familiar, sin dependencia económica, que es fundamental para evitar cualquier tipo de violencia. Además de la ratificación de estos documentos internacionales, el país ha aterrizado estas disposiciones a través de algunos documentos normativos ya aprobados propiamente en nuestro fuero nacional. Entre ellos está una guía de buenas prácticas de conciliación entre la vida familiar y laboral, que es un documento del año 2014, en el que se establecen distintas recomendaciones a los empleadores, a los trabajadores, para que podamos fomentar este proceso de conciliación con un enfoque de igualdad y en el que podamos equilibrar las responsabilidades familiares para poder construir una mejor participación igualitaria entre hombres y mujeres en el espacio laboral, porque creemos firmemente a partir de estos convenios y de esa manera se entiende que si es que tenemos participaciones sin discriminación, podemos hacer de las familias mucho más fuertes, más sanas y con mayor capacidad de poder gestionar adecuadamente la vida de sus dependientes. Además están normas de protección de la maternidad, que son los 98 días de descanso, que se establece a través de salud. Está el subsidio de maternidad y de lactancia, que es un monto que se establece respecto de esta condición en particular. Están los permisos de lactancia de 1 hora cuando se tiene un solo niño, y si hay un parto múltiple, se da hasta 2 horas de permiso. Luego está la prohibición del despido y no renovación del contrato por motivos vinculados con la condición del embarazo y el periodo de lactancia. Además de eso, también hay una prohibición sobre la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Y esta prohibición remunerativa se da bajo un contexto en particular, porque como lo hemos visto en la lámina anterior sobre los datos, esta situación en concreto que existe en el país es necesario plantearla como una medida afirmativa de prohibición a fin de que pueda ayudarnos a ir revirtiendo a través de la identificación de cuáles son las razones para que dentro de las funciones que se cumplen de manera similar en un mismo puesto de trabajo entre un hombre y una mujer, exista la posibilidad de que la mujer tenga un menor ingreso, partiendo desde las mismas funciones, las mismas responsabilidades y capacitación similar, ¿no? Entonces, para el país eso está prohibido. Luego de eso, existen también medidas necesarias para evitar exponer a las mujeres gestantes o madres lactantes a labores peligrosas. Eso desde la seguridad y la salud en el trabajo. Las mujeres tienen ese derecho en el contexto de la gestación para que puedan ser reubicadas o puedan asumir otras responsabilidades dentro de sus centros de trabajo a fin de evitar un riesgo. Además, está la obligación de la implementación de los inventarios institucionales, siempre y cuando dentro de las empresas existan más de 20 mujeres en edad de gestación. Además, el Estado peruano fortaleció la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual laboral y la implementación del Servicio Nacional vinculado a la orientación que tiene con relación a este tema. Además, está la licencia de paternidad de 10 días y existen algunas iniciativas que promueven su incremento. También desde un enfoque de igualdad y de poder comenzar a nivel efectivo a mirar la conciliación desde
desde la equiparación también de estos derechos. ¿Cuáles son las brechas y la agenda pendiente? ¿Qué es lo que nos falta, ¿no? Nos falta aún concretar un sistema nacional de cuidados con enfoque de derechos, de dignidad y de igualdad. Un sistema de cuidados que tenga como eje el reconocimiento del derecho al cuidado, tenga como función principal relevar la importancia de la familia. Como se ha dicho acá, es la unidad más importante, la unidad básica más importante de sostén de la sociedad, y en ese marco es necesario que un sistema de cuidado entre a fortalecer esta unidad a través de reconocer que el cuidado no solamente es exclusivo y está bajo la única responsabilidad de las familias, sino tiene una función social y nos compromete a todos, nos compromete al Ejecutivo, nos compromete al Poder Legislativo, al Poder Judicial, desde también la necesidad de poder desarrollar mecanismos efectivos de protección cuando no existen las garantías adecuadas para el funcionamiento de la familia, desde el deber de cuidado, la obligación de los alimentos y poner freno o hacer frente a la violencia en estos espacios. Además, también la necesidad de poder establecer redes de cuidados desde iniciativas de la sociedad civil, y que éstas también puedan ser asequibles y puedan permitir la participación en igualdad de condiciones de todos los miembros del hogar. Además está la protección universal de la maternidad, incluso en los contextos de la informalidad laboral, que como bien lo conocemos, nuestro país tiene un problema estructural a nivel de la informalidad laboral. Supera el 70% de trabajadores en esta condición, y donde no se excluyen a las mujeres. Además, necesitamos fortalecer las políticas de corresponsabilidad para hombres y mujeres, y también necesitamos mejorar los alcances de la fiscalización y de la sensibilización cultural, donde podamos entender de manera amplia la importancia de la familia, y que esta, a través de las diversas formas de familia que pueden existir, necesitan el reconocimiento de derechos y también necesitan el respaldo tanto del Estado como de la sociedad civil y de los empleadores, a fin de poder establecer un verdadero tejido que pueda sostenernos y continuar formando a quienes desde el presente van a ser el futuro de nuestro país. ¿Cuáles son algunas buenas prácticas que funcionan? Empresas con horarios flexibles, con teletrabajo con reglas claras, con medición, espacios de lactancia. A nivel del Estado, ampliar la cobertura de los cuidados, complementar las licencias. Existe un observatorio interesante en la OIT que a nivel de desarrollo de los enfoques de cuidado se tiene una evaluación del país con relación a cómo estamos a nivel de licencias para poder fortalecer la conciliación de la vida familiar y laboral. A nivel del país, nosotros todavía tenemos algunos desafíos pendientes grandes con relación a la implementación de licencias. Luego está, a nivel de sociedad, desarrollar campañas de corresponsabilidad, como estos espacios que son tan importantes para discutir desde distintos puntos de vista la importancia de fortalecer la conciliación, y esta conciliación que se traduce a través de la redistribución de las responsabilidades dentro de la familia, a fin de que todos podamos asumir obligaciones, pero también ejercer el derecho a desarrollar un proyecto de vida y tener el tiempo, no solamente para soñarlo, sino para hacerlo viable. Finalmente, a nivel ya de un llamado a la acción, en modo de conclusión, señalar que conciliar el trabajo y la familia fortalece a las familias y reduce las desigualdades. Es el primer laboratorio para buscar una sociedad de iguales. Y cuando tenemos una sociedad de iguales, reducimos la violencia, el peligro y cualquier amenaza que pueda afectarle a ella, porque tenemos personas
que se han construido a partir de la igualdad. Es una tarea conjunta del Estado, las empresas, la familia, la sociedad, los trabajadores. Y en este punto señalar lo que ya Janine Anderson, una investigadora de la Universidad Católica del Perú, decía, ¿no? Que la atención a una casa, las tareas domésticas y el cuidado de las personas implica una economía en el sentido amplio del término. Esta requiere insumos como dinero, materiales, equipamiento, tiempo y conocimientos. Y requiere, además, insumos muchos más difíciles de nombrar y medir. Afecto, buena voluntad, atención sostenida, compromiso en el largo plazo, prioridades ordenadas para dar la preferencia a los familiares. En conclusión, el sostener una familia nos convoca a desarrollar y tener una predisposición no solamente de gestión de recursos económicos y materiales, sino también tener la capacidad para poder brindar desde lo emocional y lo afectivo un sostenimiento adecuado a nuestros hijos y a nuestros dependientes en general. Con eso he concluido. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Cecilia Tello, es directora general de la Dirección General de los Derechos Fundamentales y Laborales del MINTRA, con el tema conciliación, trabajo, familia y políticas laborales. Muchas gracias, doctora, por su participación. Vamos a pasar ahora a la ponencia de la doctora Elizabeth Sae. ¿Se encuentra presente? Sí, Elizabeth Sea. Elizabeth Sea, sí. Ya. Vamos a presentar a la doctora, miembro del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad San Martín de Porres. Es magíster en Derecho de Negocios de la USMP y estudios completos en Maestría de Gestión Pública de la UP. Estudiante del doctorado de Derecho de la Universidad San Martín de Porres en la actualidad, con especializaciones en Derechos Humanos y Derecho Constitucional de la American University WCL de los Estados Unidos, Castilla de la Mancha, España. Ha sido defensora adjunta de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, asesora jurídica del TC y asesora legal del Congreso de la República, con más de 15 años de experiencia profesional y de labor docente en los cursos de Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Adelante la doctora con la ponencia. La familia como espacio esencial para la realización del interés superior del niño. Adelante, doctora. Muchas gracias. No sé si se ve mi presentación. Me gustaría que me confirmen. Sí se ve, doctora, se ve perfecto. Listo, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores por este importante evento, al Centro de Política Familiar, Visión y Desarrollo, sobre todo en la persona de la doctora Karin Ramírez, por esta invitación. Y bueno, el día de hoy, y también a la Organización Democrática Mundial, que es el otro ente organizador. Como directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad de San Martín de Porres, he mostrado mucho interés en poder difundir no solamente los derechos que corresponden a la familia. Entiendo que ya han habido expositores que han hablado sobre la importancia de la familia. También hay que entender de que la familia en sí constituye un espacio especial de protección, de cuidado, ¿no? Y también de realización de derechos en favor de quien podríamos considerar el más vulnerable, y ellos son los niños. Entonces, mi ponencia se va a centrar justamente en la importancia que tiene la familia, ¿no?
como este lugar esencial para el desarrollo del interés superior del niño, que dicho sea de paso, es un principio. La Declaración Universal de Derechos Humanos, que es una carta internacional de derechos que está reconocida por nuestra disposición cuarta final transitoria de la Constitución como un parámetro de interpretación de los derechos fundamentales, reconoce que los principios de libertad, de justicia y de paz tienen por base el reconocimiento de la dignidad de la persona y también de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Entonces, con el constitucionalismo moderno, uno de los primeros documentos, ¿no?, con este valor normativo jurídico es la Declaración Universal, la primera que comprende esta palabra familia, ¿no? Y como lo hemos visto, esta palabra familia, ¿no?, sirve también para englobar a la especie humana y su importancia. La familia se puede estudiar, se puede abordar desde tres enfoques: el enfoque institucional, el enfoque social y el enfoque económico. Y estos enfoques o perspectivas justamente nos dan cuenta de la naturaleza de la familia, ¿no? Para unos, la familia es una institución, qué duda cabe, es una institución fundamental de la sociedad, es justamente la base de la formación de los futuros ciudadanos, ¿no? Es la que va a difundir, a promover los valores, los principios éticos, morales comunes a la sociedad. También vamos a tener el enfoque social, por supuesto, porque a partir justamente de las relaciones familiares es que se van a tejer también las relaciones sociales, esta interrelación que nosotros tenemos con nuestro entorno, con nuestra comunidad, se basa justamente en la familia, ¿no?, en nuestro origen familiar. Entonces, estas relaciones comienzan a partir de los padres, ¿no?, los abuelos, los tíos, los hijos, y entonces nuestras relaciones, ¿no?, que se tejen en la comunidad tienen como origen siempre el centro, la familia. Y por supuesto, la familia considerada también desde la perspectiva económica, porque la familia también es un centro de producción, es orgánico, es estructurado, los miembros de la familia, ¿no?, aportan también al crecimiento económico, al desarrollo económico de nuestro país, ¿no? No significa de que los hijos solamente a la edad de trabajar ya comienzan a aportar, no, desde el estudio, la misma formación y crianza que nosotros le demos a nuestros hijos aporta también al crecimiento económico, porque vamos a poder inculcar en ellos valores, estos valores de creer siempre en el trabajo, en el esfuerzo, ¿no?, en el compromiso, en la dedicación, en la perseverancia, y esto hace justamente que las familias constituyan entes activos económicos que aportan al desarrollo de su país. En el derecho internacional de protección de los derechos humanos, nosotros podemos ver que se han desarrollado derechos relacionados a la familia. Uno de los más importantes es el derecho a la protección familiar. El derecho a la protección familiar, que no solamente está reconocido en el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto también económico, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también vamos a tener observaciones generales de Naciones Unidas que, por ejemplo, el día de hoy vamos a comentar, que nos van a dar cuenta de por qué la familia es un centro esencial, es un espacio esencial para el desarrollo del interés superior del niño. En este sentido, este derecho a la protección familiar nos va a hablar de de la familia como un elemento natural y fundamental de la sociedad. Y la protección hacia la familia es independiente a su conformación. Es decir, por ejemplo, en nuestro país no solamente tenemos familias
donde existe pues la presencia del papá y de la mamá. Tenemos una alta cantidad, un alto porcentaje de familias monoparentales, donde la mayoría de sus veces está encabezado, está liderado por una mujer, ¿no? Por una madre de familia. Esta es una realidad de nuestro país. Pero también hay que tener en cuenta que no todos los hogares pues están debidamente conformados y muchas veces también no tenemos a los padres presentes. Entonces vamos a tener familias donde el tutor, ¿no? La persona responsable de los niños, van a ser los abuelos, los tíos, ¿no? Y también a ellos, a esta familia conformada, les alcanza la protección que le da la convención. También vamos a ver que la familia tiene derecho, dentro de este derecho a la protección familiar, a un derecho a alcanzar un nivel de vida adecuado, ¿no? En diversa jurisprudencia, tanto de la Corte Interamericana como del Tribunal Constitucional, vamos a ver que se menciona siempre derecho a alcanzar el más alto nivel de vida, ¿no? En salud, en seguridad, y esto también no solamente le corresponde a la persona, sino también a las familias. También vamos a tener que el Comité de Derechos Humanos, a través de diversos casos, yo estoy citando ahí uno entre los tantos, el caso de Olsin versus Países Bajos, que trata de migrantes marroquíes que eran dos hermanos, uno de los hermanos fallece y deja hijos, y entonces el tío reclama estar a la custodia de sus sobrinos, ¿no? Entonces, los sobrinos vivían con ellos, entonces lo que dice el comité es que no solamente hay que reconocer la importancia en la familia de los lazos sanguíneos, sino también que exista una evidente vida familiar, ¿no? Que sea efectiva entre los integrantes de la misma. Entonces, esta vida familiar, esta convivencia, esta presencia permanente de los miembros de la familia es algo que también el Comité de Derechos Humanos ha avalado. También tenemos otros derechos reconocidos, siempre ligados, por ejemplo, al tema migratorio, el derecho a la protección, no solamente de los migrantes, sino también de sus familias. También vamos a tener, a partir del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, este derecho a la protección y asistencia a las familias, ¿no? ¿Esto qué significa? Crea, por supuesto, en los estados este deber de poder crear condiciones para que las familias puedan vivir una óptima calidad de vida y sobre todo el enfoque se da en los más vulnerables que forman parte de una familia, como pueden ser, ¿no?, las madres y los niños. Entonces, este es un marco, parte de este marco internacional de protección de los derechos humanos que nos habla de este derecho a la protección familiar. A su vez, también vamos a tener que hay una vinculación intrínseca con el deber de protección en favor de los niños. Y entonces el artículo 19 de la Convención va a desarrollar lo que nosotros vamos a conocer y también ya a partir de la Convención de los Derechos del Niño como el interés superior del niño. Entonces, todos los niños tienen derecho a medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de la familia, de la sociedad y del Estado. Entonces, ahora, ¿no?, a partir del interés superior del niño, ya no solamente vamos a decir que esta familia se convierte en un sujeto de protección, ¿no?, por parte del Estado, sino que también los menores de edad que conforman parte de esta familia tienen derecho a la protección no solamente de la familia, sino de la sociedad y del Estado, y es amplio este deber de protección. La justificación de proteger o de privilegiar la protección de los niños en lo que es la conformación familiar se debe a su especial situación de vulnerabilidad y de dependencia, ¿no? Por lo tanto, este deber de protección de los niños a la luz del principio del interés superior del niño justifica un trato diferente ante la ley por las razones objetivas que acabo de mencionar. Y la finalidad de su protección siempre va a ser asegurar su desarrollo integral y el disfrute de los derechos que le han sido reconocidos. Entonces vamos a ver que el principio del interés superior del niño tiene una triple naturaleza.
es un derecho sustantivo porque va a dotar de, o nutre de conocimiento, nutre de contenido, ¿no? Los demás derechos que se vinculan al niño, al menor de edad, y que resaltan justamente el interés primordial de los niños. Además, también sirve como parámetro de interpretación fundamental, sobre todo cuando el juez va a decidir, ¿no? Va a tomar una decisión en relación al bienestar de los menores de edad. Y también es una norma de procedimiento porque lo que va a hacer es regular justamente ese proceso de evaluación judicial cuando tiene al frente una situación de exposición al peligro, de abandono de los niños o de posible abandono, o cuando se tiene que tutelar su cuidado y su protección en el mismo ámbito familiar. Ahora bien, en la Convención de los Derechos del Niño nos habla de que este principio del interés superior del niño resulta vinculante, ¿no? Con instituciones públicas y privadas. Es decir, esta obligación, ¿no? De tomar medidas favorables, ¿no? Y que conduzcan al bienestar de los niños resulta vinculantes con el Estado, pero también con la sociedad civil y por ende también con la familia. El ámbito de aplicación, entonces, de la definición del interés superior del niño siempre va a ser amplio y no solamente se va a restringir a las obligaciones estatales, ¿no? En la misma línea, el Comité de los Derechos del Niño interpreta este derecho de manera armónica con otros principios, porque cuando vamos a analizar, ¿no?, la importancia de la familia para el desarrollo de los niños, siempre tenemos que, en primer lugar, evocar este interés superior del niño y analizarlo de manera armónica con otros principios que también se aplican al momento de poder decidir sobre la mejor situación que le pueda corresponder a este menor de edad. Y estos principios también protegen a la familia. Entonces, protegen al niño y protegen a la familia. Principios como, por ejemplo, el de no discriminación, el principio de igualdad, ¿no? Y también el principio del respeto a su libre opinión, porque los menores de edad también tienen una voz y el sistema judicial en nuestro país también permite valorar el deseo del menor de edad, ¿no? El deseo del menor de edad que nos va a conducir también a saber cuál es su opinión, cuál es su sentir en relación a su entorno familiar. Por lo tanto, vamos a ver que el medio para poder llegar, para poder lograr el bienestar del niño, va a ser justamente este derecho, regla, principio denominado interés superior del niño, ¿no? También lo vamos a conocer como un instrumento jurídico que guía justamente la actuación del Estado y del privado, y que además también prima y va a ser aplicado por el juez y valorado debidamente por un juez cuando se ve en convergencia varios intereses, ¿no? Porque muchas veces también este interés superior del niño se va a ver confrontado con otros intereses que corresponden a la misma familia. Por ejemplo, si estamos en una situación que compromete la seguridad familiar y se hace necesario el desarraigo del menor de edad de su domicilio, de su país, entonces se tiene que considerar, por ejemplo, la situación de ese menor de edad que va a pasar a ser un niño migrante, ¿no? Y se tiene también que en correspondencia ver la protección del entorno familiar. ¿Para qué? Para justamente proteger a ese menor de edad. Cuando el interés superior del niño actúa justamente encaminado a lograr este bienestar del niño, se van a valorar no solamente la decisión o la opinión, digamos, del menor de edad, sino también otras cosas como las necesidades materiales, físicas, educativas, emocionales, básicas, así como su necesidad de afecto y de seguridad. ¿A qué me refiero con esto? Que no significa que por
preferir, ¿no?, este bienestar del menor de edad, lo vamos a confundir con privarlo de otras cosas, de otras necesidades, como por ejemplo el afecto de otros familiares, solamente para poder privilegiar, ¿no?, este supuesto bienestar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando se produce un divorcio, ¿no?, que es el ejemplo que voy a pasar a explicar dentro de un momento, ¿no? Cuando se produce un divorcio o una separación, quien va a sufrir las consecuencias directas de esa separación o de ese divorcio siempre van a ser los hijos y en el caso los niños, que son los que por ser una población vulnerable se van a ver mayormente impactados. Entonces, este principio del interés superior del niño exige que se evalúe también, más allá de decidir con quién se va a quedar, con el papá o la mamá, quién va a ejercer la custodia o la tutela, también valorar el entorno del menor de edad. ¿Dónde se puede desarrollar mejor este menor de edad? De tal manera que no se rompa el vínculo familiar, porque en todo momento lo que tiene que prevalecer es justamente esta predominancia, esta permanencia en el núcleo familiar. Para esto, la Observación General 14 de Naciones Unidas ha interpretado lo que significa este principio del interés superior del niño, ¿no? Y lo ha convertido en una consideración primordial. ¿Y cómo lo ha analizado en relación a la familia? En primer lugar, lo que se tiene que cuidar siempre en cualquier situación donde el menor pueda sufrir un posible desarraigo o separación del núcleo familiar, uno primero tiene que ver que por la preservación del entorno familiar y de la unidad familiar. Entonces, cualquier medida que el Estado vaya a aplicar, ¿no? Siempre tiene que prevenirse en primer lugar la separación familiar. La separación familiar vendría a ser la excepción. La unidad familiar es la regla general. La preservación de las relaciones familiares es muy importante, es esencial para el menor de edad. Por lo tanto, la separación de la familia siempre tiene que ser el último de los recursos. En relación al sustento económico y moral de los niños en el ámbito familiar, estos no se pueden considerar como una barrera o limitación para separarlos, ¿no?, de ese centro familiar, de su núcleo familiar. Todo lo contrario, más bien el Estado tiene que generar las oportunidades a esa familia para que puedan alcanzar justamente estas condiciones dignas de vida para poder brindarle protección a ese menor de edad. Por lo tanto, el tema de lo que es la vivienda, la salud, la alimentación, el empleo, son obligaciones del Estado por cuanto son derechos sociales, tienen que verse coberturados, pero jamás pueden ser tomados como justificación para la separación familiar. Además, también hay un punto muy importante y que muy pocas veces se habla, que es el respeto a las responsabilidades, derechos y los deberes de los padres de familia. Si ustedes leen la Convención o cualquier otro tratado de derechos humanos, no van a encontrar en ninguna parte que que exista un derecho del padre o de la madre a quedarse con los hijos o a conservar a los hijos. En todo momento se habla siempre de los padres, siempre se habla de la familia. Entonces, no hay un privilegio del rol del padre sobre la madre ni del rol de la madre sobre el padre. Ambos roles son complementarios y necesarios para la crianza de los niños, ¿no? Y esta crianza y cuidado de los niños inclusive debe preservarse más allá de una posible separación o de divorcio. Y entonces es a esto a lo que se refiere con la valoración del entorno familiar y de las relaciones familiares, porque se parte de una premisa general, que los padres cumplen sus obligaciones, ¿no? Y ejercen sus derechos con responsabilidad. Entonces, siendo la mejor situación para un menor de edad quedarse con los padres, a partir de esa premisa general,
es que se pueda decidir mejor cuando tenemos pues un hogar que ya está resquebrajado, donde papá y mamá se han separado o se han divorciado. Es decir, la prevalencia de las relaciones familiares es lo que tiene que primar siempre. Es decir, aquí, ¿qué pasa cuando estamos frente a una separación? ¿No? Este dibujo lo expresa mucho mejor, porque en una separación y en un divorcio hay muchísimo más que solamente temas patrimoniales. Estamos hablando de temas emocionales, y estos temas emocionales impactan directamente en los niños, ¿no? En su desarrollo integral. Y eso es algo que se tiene que cuidar y preservar, porque es la familia el lugar principal, el más importante para el desarrollo de ese menor de edad. Por lo tanto, lo que hace la observación general 14 es privilegiar, ¿no?, esta relación familiar y va a establecer ciertos criterios para cuando estemos en una etapa judicial y un juez tenga que decidir a dónde va ese niño, con quién se va a quedar, ¿no? ¿Quién va a ejercer la custodia, papá o mamá? En primer lugar, los vínculos familiares son parte del derecho a la identidad de los niños. Eso lo dice la misma convención y eso es algo que hay que tener en cuenta. Privarlo de la relación con el papá o privarlo de la relación con la mamá afecta directamente en su derecho a la identidad. Las responsabilidades parentales son compartidas. Tanto papá como mamá intervienen en la crianza del hogar, más allá de si es que prevalece el vínculo matrimonial. Considerará además también que debe primar el derecho de los niños a conservar las relaciones familiares con ambos progenitores. Y esta relación familiar se extiende, ¿no?, en un sentido amplio a todo el círculo familiar, o sea, los abuelos, los tíos, los primos, pero también al entorno más próximo, la escuela, el colegio. Por lo tanto, aquí hay una consideración muy relevante, porque muchas veces los niños se crían, de repente, viven en un país, están en un colegio muchos años, ya han creado vínculos amicales en su comunidad, en su distrito, en su barrio, y de pronto papá y mamá se divorcian y entonces de repente mamá o papá lo quiere desarraigar de ese hogar. Ahí hay que considerar que sea papá o mamá, siempre que prevalezca el lugar donde el menor de edad haya podido desarrollar, ¿no?, desarrollarse integralmente, incluida estas relaciones sociales, amicales, familiares, y esto tiene que tomarse en cuenta, porque al desarraigar ese menor de edad también lo vas a desarraigar del proyecto de vida que ya estaba comenzando a construir. Entonces, siempre se tiene que privilegiar, de acuerdo al fundamento 65 de esta observación general, que el niño mantenga los lazos y las relaciones con los padres y su familia, ¿no? Sobre todo cuando han mantenido pues una relación estrecha. Decidir contrario a esto es afectar e impactar justamente en este principio, que es un principio que rige también nuestro derecho constitucional y nuestro derecho de familia, como es el principio del interés superior del niño. La protección y cuidado de los niños, entonces, conforme a la Convención, siempre debe tener una interpretación más amplia para garantizar el desarrollo y el bienestar de los niños. Además, privilegiar la creación y la prevalencia de los lazos afectivos, pues estos contribuyen a su cuidado emocional. Algunas reflexiones finales. En las políticas de Estado siempre debe de prevalecer este enfoque de familia. El enfoque de familia tiene la finalidad primordial de la preservación y la conservación de la unión familiar, ¿no?, y de las relaciones familiares en armonía. Las políticas con enfoque de familia justamente están orientadas a crear las condiciones necesarias para que ese menor de edad no se desarraigue
de ese lugar donde su familia se desarrolló. A no ser que tengamos un caso extremo en el cual ya por un tema excepcionalísimo el Estado tuviera que intervenir. Pero cuando todavía tenemos una familia, una estructura familiar que el menor identifica, con el cual se relaciona y con el cual también se interrelaciona, es importante que esto prevalezca y el Estado, sea a nivel judicial, a nivel legislativo, tiene que promover que esto se dé, porque hay que recordar siempre que el Estado en relación al cuidado y protección familiar tiene un rol subsidiario y el rol primordial, el rol principal, lo tiene la familia y los padres de familia. Aun cuando un menor se encuentre al cuidado del Estado, porque de repente podemos hablar de un infractor penal, también hay que mantener en lo posible la relación con el entorno familiar. Entonces, así el Estado esté al cuidado del menor de edad, siempre debe prevalecer el contacto con la familia más cercana. Y el Estado tiene que crear las condiciones para promoverlo, ¿no? Si la familia vive en provincia y el menor de edad se encuentra en Lima, al cuidado del Estado, porque la familia no se ha hecho cargo de él y el niño está declarado judicialmente en situación de abandono, tiene que crearse la posibilidad para que esa familia pueda visitarlo. Y esto es importante porque si no entendemos que la familia es más allá de un espacio territorial, es un espacio que comprende emociones, que comprende vínculos afectivos, y eso es lo que tiene que prevalecer. Todo aquello que esté orientado a desaparecer a la familia como un ente tradicional donde los padres tienen que hacerse cargo de la crianza de sus hijos son inconstitucionales y contrarios a los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Elizabeth Sáez del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad San Martín de Porres en su ponencia La familia como espacio esencial para la realización del interés superior del niño. Con esto concluimos los espacios y concluimos también el segundo foro internacional, La fuerza de lo esencial, familia que tejen futuros. Invitamos a la doctora Karin Ramírez para el mensaje de despedida. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches a todos. Queridos amigos y queridas amigas, hemos llegado al cierre de este segundo foro internacional, La fuerza de lo esencial, familias que tejen futuro. Como habrán podido apreciar, hoy nos llevamos más que reflexiones. Nos llevamos compromisos, nos llevamos aprendizajes y una esperanza renovada en la familia. La familia como motor de transformación social. Y es por eso que vuelvo a recalcar que se unan a la Red Internacional de Familias 5.0 que hoy día brindamos a todos ustedes para que se unan. Ahí les dejo en el chat el link para que puedan ustedes llenar ese formulario virtual y empezar a hacer el cambio desde hoy. Hagamos el cambio hoy, señores. Con todos los que estamos conectados posteriormente en nuestras redes, se va a hacer más mención sobre lo que involucra pertenecer a esta red internacional de familias 5.0, el cual todos los ponentes están cordialmente invitados para transformar no solamente nuestra sociedad, sino el mundo, intercambiar experiencias entre diferentes partes del mundo. Bien, a lo largo de este encuentro hemos escuchado experiencias valiosísimas, miradas diversas y propuestas concretas que nos recuerdan algo fundamental. Las familias no son un tema del pasado, señores, son el presente y la clave del futuro. Es así que quiero expresar mi más profundo agradecimiento a nuestras autoridades y líderes internacionales que nos acompañaron desde el inicio, a cada expositor y a cada expositora
que compartió su conocimiento y su corazón. Ha estado el vicepresidente del Tribunal Constitucional, la doctora Elizabeth Sea, que es la directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo. Ha estado la exdirectora también del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿verdad? Entonces, y sobre todo a todos los que están acá, a todos los participantes, todos ustedes, porque con su presencia y su entusiasmo han tejido este espacio con nosotros. El lema de este foro nos deja un gran desafío, señores: seguir tejiendo futuros y un futuro juntos. Que cada uno, desde su lugar, sea como académico, como líder social, como funcionario, como padre, madre, hijo o hija, sepa que su aporte cuenta, que su voz suma y que su compromiso puede cambiar realidades. En nombre del Centro de Política Familiar, Visión y Desarrollo, les invito a que lo que hemos vivido hoy no se quede solo en palabras, sino que se traduzca en acciones concretas, en alianzas sólidas y decisiones valientes que pongan a la familia en el centro de nuestras sociedades. Con mucha gratitud, con mucha esperanza, declaro clausurado este segundo foro internacional y seguimos trabajando unidos, porque cuando fortalecemos a las familias, fortalecemos el mundo entero. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un gran abrazo y muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Encantado. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, la doctora tenía que retirarse porque está dictando clase. Bueno, por parte de la Organización Democrática Mundial queremos agradecer, ¿no? El día de hoy ya culminamos el segundo foro internacional, La Fuerza de lo Esencial, Familias que Tejen Futuro. Este espacio ha sido organizado en coordinación y en alianza con el Instituto de Política Pública del Instituto de Política Familiar. Bueno, un espacio que ha servido para compartir ideas, experiencias y compromisos que fortalecen en tejer unas familias saludables en nuestras regiones, en nuestras comunidades y en nuestros países. Los agradezco sinceramente a cada una de las autoridades, conferencistas, por la generosidad que han tenido en proporcionarnos su sapiencia, su tiempo y su conocimiento, ¿no? A nuestro moderador, Carlos Cuba, director institucional de la ODM, los demás asistentes que han tenido la bondad de poder asistir a este foro. Por parte de la Organización Democrática Mundial y la Dirección General de ODM, también damos por clausurada esta sesión. Que Dios lo bendiga. Hasta una siguiente secuencia. Muchas gracias. Hasta luego.